Entonces, anteriormente habíamos dicho que las leyes son una especie de registro, son un libro donde se complementan o se registran todas las características democráticas importantes para un país. En la Constitución no solo tienen que quedar registrados los derechos y los deberes de cada persona, sino que también debe registrar la forma en que se organiza el gobierno. Recuerden que la Constitución debe esclarecer cuáles son las ramas del gobierno, cuáles instituciones tiene el gobierno. Ahora, la historia de la Constitución y básicamente toda la historia es una historia violenta. El ser humano se caracteriza porque a lo largo de sus épocas siempre ha habido guerras y violencia. El desarrollo de las constituciones también está vinculado a la violencia, como veremos a continuación. El desarrollo de la Constitución se puede dividir en dos siglos. El siglo XIX, que es el siglo más caótico para el desarrollo de una Constitución, o bueno, para el desarrollo de la Constitución colombiana, y el siglo XX, que es ya, por así decirlo, más estable, entre comillas, por las razones que vamos a ver. Bueno, la historia de la Constitución comienza en el año de 1811. ¿Por qué? ¿Qué hubo en 1810? En el 20 de... ¿Qué mes? ¿Julio? Julio, 20 de julio. ¿Qué ocurrió el 20 de julio? Que se celebra cada año, todos los 20 de julio. La independencia. El grito de independencia, que fue en el año de 1810. La historia de la Constitución comienza en el año de 1811, un año después del grito de independencia ocurre que Cundinamarca, es decir, uno de los, ¿cómo decirlo? Una de las grandes ciudades o territorios de esa época, desarrolla su constitución. ¿Qué ocurre? Durante los primeros años de la Constitución no era una constitución nacional, era una constitución local. Cada gran territorio que declaraba su independencia construía su propia constitución. Entonces, Cundinamarca fue la primera en construir una constitución en el año de 1811. En el transcurso de 1811 a 1815, periodo que es conocido como, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo se reconoce el periodo antes de la independencia, ese periodo en que declaran la independencia pero los vuelven a conquistar los españoles? ¿Patria boba? Creo que Exactamente, Patria boba. Entonces, en el periodo de la Patria boba, que va de 1810 a 1815, se desarrollan de 5 a 6 constituciones. Como les dije, pues cada provincia desarrolla una constitución independiente cada que declaraba su libertad o independencia. Después de la de Cundinamarca le siguieron la de Tunja, Antioquia, Cartagena, Mariquita y Neiva. ¿Qué pasó con esas constituciones? Pues no mucho, porque fueron borradas cuando los españoles volvieron a conquistar el territorio en 1815. Por eso, pues, fue el primer intento de crear unas constituciones, pero realmente no tenían repercusiones más adelante. Posteriormente, no se vuelve a desarrollar una constitución sino hasta el año de 1819 y se constituye hasta el año de 1821. ¿Qué ocurre? Esta es llamada la Constitución de Cúcuta. Chicos, chicas, ¿me pueden escuchar bien ahora? Bueno, ¿dónde estaba? Entonces, la primera constitución que realmente tuviera un impacto en Colombia sería la Constitución de Cúcuta, constituida en 1821. La discusión para crearla comienza en 1819, pero no se legitima sino hasta 1821. Esta es la constitución que constituye
a lo que se conoció como la Gran Colombia, que es la unificación de qué países. Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, creo. Exactamente. Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Había pequeñas partes de otros países actuales, como por ejemplo Perú. ¿Cuál otro? No me acuerdo. Bolivia. O era, sí, como que Bolivia. Pero pues no se tienen en cuenta por lo que eran pequeños territorios, no eran el país completo como si pasó con Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia. Ellos sí eran el territorio completo. Bueno, entonces, esta constitución de... ¿Listo? Bueno, esta constitución de 1821 constituye lo que es la Gran Colombia y también establece las bases para la política en Colombia. Primero, establece que debe ser gobernado por un presidente y un vicepresidente, que el periodo presidencial debe ser solo de 4 años. No había posibilidad de reelección. Durante gran parte de la historia de Colombia nunca hubo posibilidad de reelección. Uribe fue el que posibilitó la reelección en su mandato, porque previamente no era posible ser reelegido en Colombia. Pero bueno, entonces, esta primera constitución legitima el Estado y le da los primeros derechos a parte de la población, no a toda le legitima los derechos. Por ejemplo, no reconoce a la población indígena, la mujer está muy relegada, era casi como si por extensión los derechos del hombre o los derechos del esposo se atribuyeran a la mujer directamente, es decir, la mujer dependía completamente del hombre. Por eso no estaba constituida, o mejor dicho, no estaba establecida en la Constitución. Estas primeras constituciones eran de carácter limitado, es decir, no todas las personas tenían acceso a los derechos. Por ejemplo, el derecho a voto en sus orígenes, uno tenía que primero saber leer y eso era solo posibilidades para la clase alta. Segundo, tenía que tener precisamente propiedades, es decir, tenía que tener territorios y tenía que ser más o menos mayor de 21 años, no me acuerdo bien cuántos años tenía que tener, pero no era la edad legal mínima para votar, era más o menos más de 20 años. ¿Esto qué implicaba? Pues que básicamente la élite escogía la élite que iba a gobernar. No había mucha representación política. Y pues esta constitución se acabaría precisamente cuando se acaba la constitución, la Gran Colombia, y pues duraría un poco más de tiempo. No se renovaría sino hasta el año de 1853. Esta constitución de 1853 sería de índice, ¿cómo decirlo? Sería de índice liberal. Es decir, deja de ser el gobierno centralista y se convierte en, ¿cuál era el conflicto entre esos dos? Centralismo y ¿qué? Comienza con F. Federalista. Profe, qué pena es que mi internet Sí. está mal. Me deja reiniciar y ya vuelvo a ingresar. Listo. Listo. Yo te doy acceso cuando, pues aquí salga. Listo, listo. Bueno, entonces, ¿a dónde iba? Ah, sí. La Constitución de 1853 se constituye como una constitución liberal, lo que hace que el gobierno se convierta en un gobierno federalista. ¿Qué implica que exista o qué implica que se desarrolle un gobierno federalista? ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿Qué implica lo del federalismo? Si el centralismo era que el poder salía de un centro y todo tenía que pasar por el centro, ¿cuál era su oposición?
Chicos, chicas, recuerden que cualquier respuesta es válida, incluso decir que no se acuerdan. Pero pues yo me quedo esperando a ver si me Yo responden. no sé, profe. ¿Listo? ¿Alguien No más? sé nada de eso. Bueno, entonces, recuerden, un gobierno federalista funciona de una manera diferente que el centralista. El federalista establece independencia para los territorios, es decir, cada territorio, digamos que estos son ciudades dentro de un país. En un gobierno federalista, las principales ciudades, o lo que, por ejemplo, en Estados Unidos son llamados los principales estados, que reúnen pues ciudades y todo lo que implica. El gobierno federalista establece algo muy sencillo. Cada estado es independiente en sus leyes, en su economía y en su política. Por lo tanto, cada estado puede establecer las leyes que quiera siempre y cuando éstas vayan acorde con la Constitución. La Constitución en un gobierno federalista funciona como las reglas base. Es decir, todos los estados tienen que cumplir con esas reglas, pero las pueden transformar o determinar, ¿cómo decirlo? Desempeñarlas de una manera diferente. Es el ejemplo de, por ejemplo, la pena de muerte en Estados Unidos. En Washington es ilegal la pena de muerte, no se practica, pero en Texas sí se ejerce la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la democracia de cada estado es independiente entre sí, siempre y cuando cumplan con las reglas básicas de la Constitución y el Estado federal, que funciona, por así decirlo, como el líder de un equipo. Revisa que todas las personas estén cumpliendo con lo que deben y va dirigiendo un poco cómo debe gobernarse y cómo debe establecerse todos los acuerdos. Pero pues en el Estado federal, cada estado es independiente. ¿Listo? Bueno. Posteriormente se crearía la Constitución de Río Negro en el año de 1863. Esta constitución surge más que todo para reforzar el gobierno liberal y el federalista. Entonces, ¿cómo lo refuerza? En primer lugar, reconoce libertades al pueblo, le reconoce más libertades, pero esta constitución causaría gran polémica. ¿Por qué? Porque una de lo que estipulaba es que el Estado tenía que ser laico. ¿Alguien sabe qué implica? ¿Qué implica que Colombia sea un Estado laico? Hoy en día sigue siendo Estado laico. ¿Qué implica? Tiene que ver con la religión. ¿No? ¿Ni idea? No. No, señor. No, señor, profe. Bueno, Edwin aquí respondió lo correcto por el chat. Un Estado laico quiere decir que no tiene una religión más que fija oficial. Un Estado laico no puede decir que tenga una religión oficial, no puede decir que el Estado sea católico, sino que el Estado no se adscribe a ninguna religión y que permite la libertad de culto. Eso es un Estado laico, un Estado que solo es político, no, no vinculado a las cuestiones de fe. Obviamente, Colombia es un Estado laico en el papel. ¿Por qué? ¿Cuál es la religión más común en Colombia, mejor dicho, la dominante? La católica. Exactamente. La religión dominante en Colombia es la católica. Y como dice Edwin, las constituciones colombianas son católicas. Y también, pues, aquí en el colegio. ¿Qué ocurre? Colombia en el papel es un Estado laico, pero en la práctica son cosas diferentes. Eso es fundamental para el derecho. El derecho quisiera que, recuerden que la Constitución también funciona como un ideal. Se aplican leyes para transformar la sociedad, pero eso no siempre ocurre. Colombia se declaró como Estado laico y por lo tanto permite la libertad de culto, pero la mayoría de sus instituciones son católicas y la mayoría de sus miembros son católicos. Eso se ve, por ejemplo, en la policía, cuando en su eslogan tienen Dios y patria.
Al decir Dios, se refieren al Dios cristiano, judeo-cristiano, que es el del judaísmo, cristianismo y catolicismo, el mismo Dios para esas tres religiones, pero al decir Dios y patria están determinando el Dios católico, el Dios cristiano, porque hay religiones donde no hay ningún Dios o donde hay múltiples dioses, entonces eso no es un estado laico, está en el papel, pero en la realidad no se presenta, ¿listo? Bueno, chicos, chicas, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar, ¿listo? Vale, profe. Bueno, ya los veo. Continuemos. Entonces, la Constitución de Río Negro es polémica precisamente porque declara el Estado como un Estado laico y separa la política de la religión. Colombia en ese tiempo era profundamente católico y por lo tanto esa separación de iglesia y Estado sería polémico para principalmente conservadores y liberales, que declararían que la religión debía ser parte del Estado, especialmente de la educación, porque en ese tiempo se creía que si no se impartía la educación por parte de la religión obligatoriamente, entonces caerían en un estado amoral y de anarquía y que por lo tanto era vital que la iglesia tomara el control. Por eso esta constitución sería una de las más polémicas. ¿Por qué? Esto ocasionaría varias guerras civiles pequeñas. Varios pueblos se declararían en oposición y se declararían en independencia. Se reunirían y se opondrían al Estado y así se dirigirían a Bogotá, que funcionaba como el Estado federal. O si no, simplemente se declararían en oposición y crearían su propia constitución. Durante el periodo de 1863 a 1886 sería tan polémico que existirían un montón de constituciones que no se tienen en cuenta porque pues no hicieron nada al final. Serían tantas, más o menos son alrededor de 42, 40 y tantas. 42 constituciones en solo esos años. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió separarse de la Iglesia Católica. Simple y sencillamente por eso, no. Hubieron otras causas como, por ejemplo, apoyo del neoliberalismo, quitar derechos a la iglesia, darle derechos al pueblo, lo que causó que la élite económica y social del país se pusiera en oposición también, entre muchas otras causas. Pero la causa principal sería la separación Estado-Iglesia. Eso sería lo que más polémica causaría. Eso se mantendría así hasta el año de 1886, cuando el Partido Conservador retoma el poder y lo mantendría pues durante muchísimos años. En el año de 1886 se crea la penúltima Constitución colombiana. Esta establece, en primer lugar, el retorno al centralismo, le devuelve derechos a la iglesia, es decir, le devuelve las tierras que el Estado liberal le había quitado y la iglesia vuelve a tener el control absoluto de la educación. Y lo otro es que limita libertades y derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de prensa. Durante la Constitución de 1886, o se publicaba lo que el gobierno quería publicar, o no se publicaba nada. Es por eso que sería vital años después una nueva constitución. También, por ejemplo, se limitaba el derecho a la protesta, el derecho a reunirse en sindicatos, entre muchos otros derechos que se limitarían con esta nueva constitución. La constitución de 1886, pese a ser la que más tiempo duró, pues sería una de las más restrictivas, una de las que más limitaban los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque esta constitución fue creada por el Partido Conservador. ¿Y quiénes hacían parte de los conservadores? Si los liberales eran el pueblo común y corriente, los conservadores, ¿quiénes eran?
los políticos y todo eso. Exactamente. Los conservadores eran políticos, grandes industriales, grandes terratenientes, entre muchos otros. Parte de la élite social. Recuerden que así fue como se originó esos dos partidos. El Partido Liberal adscribió todo lo popular, toda la población común y corriente. Y el Partido Conservador adscribió en general. Estas son generalizaciones. Obviamente puede haber un campesino que se creyera conservador, pero en general el Partido Conservador era de la élite social del país. Terratenientes, grandes industriales, economistas, gobernadores, parte del gobierno, etc. Es así como se dividiría el poder y pues eso explica que durante gran parte del siglo XIX el poder estuviera en manos de los liberales, porque pues era el pueblo el que votaba en su mayoría. Pero bueno, con la Constitución de 1886 se acaba la historia de las constituciones en el siglo XIX. Obviamente esto de manera muy resumida porque pues tiempo no hay para contarlo todo. Todo esto fue un periodo violento, donde cada partido hacía lo que quería. Cuando gobernaba el liberal, pues destruía lo que había hecho el Partido Conservador, y cuando gobernaba el Partido Conservador, destruía lo que había hecho el Partido Liberal. Básicamente, durante estos dos periodos, el Partido Liberal y el Partido Conservador eran dos niños que peleaban por una pelota. La pelota ahí era el gobierno colombiano o el Estado colombiano. Cuando el Partido Liberal la tenía, pues hacía lo que quería con ella, pero el Partido Conservador siempre quería tener la pelota. Dos niños pequeños peleando por algo tan importante. Pero bueno, no se le puede echar toda la culpa a los partidos políticos. No, sí se puede. Hasta las mismas guerrillas son culpa de los partidos políticos. Más adelante les explicaré eso, más o menos cuando estemos. Bueno, entonces, comienza el siglo XX con la Constitución de 1886, que ya hemos mencionado que es una de las constituciones con menores libertades, que más limitaciones le puso al pueblo. El siglo XX comienza con un conflicto ideológico en la política, que es la división entre conservadores y liberales. Esta división desarrolla lo que se conoce como el proceso de la violencia, que va más o menos de los años de 1950 a 1957. Este periodo de la violencia es conocido así porque ya deja de ser un conflicto ideológico y se convierte en un conflicto militar y armado. ¿Qué ocurre? Los liberales y los conservadores se arman y se reúnen y aglomeran en pueblos. Era tal el conflicto que si era un pueblo conservador, ningún liberal podía vivir ahí, o si no lo mataban. O si el pueblo se convertía en conservador, a todos los liberales les tocaba escapar de ese pueblo, o si no los iban a asesinar. Es por eso que este periodo se le conoce como el periodo de la violencia, porque el conflicto político dejó de ser ideológico y se convirtió en un conflicto armado. De ahí surgen las guerrillas liberales, que después darían surgimiento a las guerrillas conocidas actualmente como las FARC. Por eso se puede decir que las FARC son culpa del Partido Conservador y el Partido Liberal, porque pues técnicamente es así. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre durante este periodo de tiempo? 1886 a 1990. La Constitución es varias y múltiples veces reformada, que es diferente a cambiar la Constitución. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué diferencia hay entre cambiar la Constitución y reformarla? Pues es que se dejan algunas leyes, ¿no? O sea, si se reforma, se dejan algunas leyes y puede que se agreguen o se cambien otras. En vez de cuando se cambia totalmente, pues es cambiar todas las leyes, ¿no? Pues no sé, creo yo. Exactamente. Cuando uno cambia una constitución, cambia completamente, cambia en su estructura. No es el mismo documento, cambia por completo. Una reforma es construir sobre lo construido, por así decirlo. Es decir,
hacer pequeños cambios cuando una población siente que hay que hacerlos. Todas las constituciones pueden pasar por reformas, pero la Constitución de 1886 sería una de las que más reformas tendría porque sería la Constitución que duró 104 años. Ese es el periodo que tuvo la Constitución, más o menos. 104 años tuvo la Constitución pasada. Por eso no se había cambiado la Constitución sino hasta el año de 1991, porque se hicieron pequeñas reformas. El problema era que esas reformas estaban dirigidas hacia qué grupo poblacional. Si ya dijimos que los conservadores crearon esta Constitución, ¿hacia qué grupo poblacional creen que se dirigirían estas reformas? ¿A quiénes beneficiaban? A la élite, ¿no? Exactamente. Estas reformas beneficiaban a la élite. Por ejemplo, el conflicto que surgió por la tierra cuando los campesinos buscaron tierras donde trabajar. La Constitución, al reformarse, lo que hizo fue apoyar a los grandes terratenientes. Ese conflicto es muy sencillo. ¿Qué ocurrió? Los campesinos expandieron el territorio colombiano, se expandieron por el territorio colombiano adquiriendo tierras de carácter independiente, es decir, nadie les dijo que fueran ahí. Terratenientes. Bueno, ¿qué ocurre después? Cuando esos campesinos se establecen, unos señores en Bogotá o en Antioquia o en las principales ciudades, declaran querer poseer esas tierras y por lo tanto le compran la propiedad de esas tierras al gobierno. El gobierno lo que hizo fue reformar las cosas para que los terratenientes fueran los únicos dueños de las tierras porque tenían los papeles. No importaba si los campesinos llevaban viviendo ahí desde hace años. Como el terrateniente tenía los papeles, legalmente la tierra era del terrateniente. ¿Qué ocurría? Pues que el ejército y el gobierno eran usados para quitar a los campesinos. Los campesinos se armaban y así surgieron las guerrillas liberales, en términos muy resumidos. Entonces, estas reformas apoyaban a la élite social del país, no apoyaban al pueblo en común. A veces, de vez en cuando, le daban cierto apoyo, pero realmente la mayoría era dirigido a apoyar a la élite social. ¿Cuándo comienzan a cambiar las cosas? Comienzan a cambiar en el 11 de marzo de 1990 con el movimiento conocido como la séptima papeleta. Durante este periodo de tiempo se estaban desarrollando las votaciones para alcaldía. Es decir, por ejemplo, cuando se eligió a, ¿cómo se llama López? Clara López. Siempre se me olvida el nombre de la alcaldesa. Me acuerdo del apellido, pero nunca me acuerdo del nombre. Claudia López, profe Claudita López. Hermosa. Exactamente, es Claudia. Yo no sé por qué siempre confundo Claudia con Clara. Pero bueno, continuando. Entonces, estaban desarrollando las votaciones para alcalde de ese momento. Un grupo de jóvenes a lo largo del país había acordado lo siguiente. En la papeleta iban a incluir una nueva, pues papeleta, ese es el, ¿cómo decirlo? Ese papel donde se encuentra registrado el nombre del alcalde, el número y la foto. ¿Qué hicieron ellos? Incluyeron una papeleta donde se declarara si estaba de acuerdo con desarrollar una nueva constitución. La mayoría de las personas que tuvieron acceso a esa papeleta votaron que sí. ¿Qué ocurre después? Al ver la aprobación que tenía la idea de desarrollar una nueva constitución, el gobierno de esa época llama a ¿cómo decirlo? A unas votaciones similares a las que hubo, por ejemplo, para aprobar los acuerdos de paz o las políticas anticorrupción, que al final ambas perdieron. Pero bueno, lo que pasa en la política. Pero bueno, el gobierno llama a unas nuevas votaciones, ahora sí aprobadas por el gobierno, para declarar si se realiza una reforma constitucional y el desarrollo de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es
por ejemplo, un grupo de personas reunidas declarando y decidiendo qué leyes van a ir en la Constitución, cómo se va a establecer, entre otras cosas. Estas votaciones se realizan el 9 de diciembre de 1990 y al final gana el sí. Por lo tanto, un año después se llama lo que se conoce como la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué no es una asamblea constituyente solamente? Una asamblea constituyente tradicional era, por ejemplo, un representante político de Antioquia, un representante político del Partido Conservador, un representante político del Partido Liberal. Una asamblea constituyente antes era limitado a las que tenían el poder en el gobierno. No era para todo el pueblo. La asamblea constituyente que nace con la séptima papeleta es una asamblea nacional, porque no se limita a representantes del Partido Liberal y Conservador, sino que adscribe a otros representantes de otros partidos y adscribe a otros miembros de la sociedad, como por ejemplo, representantes de los trabajadores, de los estudiantes, de la población afro, de la población indígena, e incluso incluyen a exguerrilleros, de entre los cuales destaca el grupo del M-19, puesto que esa guerrilla ya se había declarado pues en paz. Ya habían firmado acuerdos de paz y por lo tanto se las incluye en las discusiones para la nueva constitución. De hecho, muchos derechos que tenemos actualmente se deben a los representantes del M-19. Pero bueno, esta es una asamblea nacional porque por primera vez en la historia de Colombia, nunca antes, se incluye a representantes de toda la población. Por eso, realmente es una constitución importante. Lo triste es que no se desarrollara sino hasta hace poco tiempo. Es decir, 1991, sí, para una persona puede parecer mucho, pero para un país es absolutamente nada. La constitución actual es una constitución en sus primeros años. Es una infante, por así decirlo. Tal vez llegando ya casi a la pubertad, por decirlo metafóricamente hablando. Pero realmente 1991 es 2 pasos históricamente. Nada de tiempo. Para una persona sí, sí es muchos años. Pero bueno, entonces, la constitución actual se desarrolla, o mejor dicho, se adscribe el 4 de julio de 1991. Uno de los grandes avances de esta constitución sería, pues, ser más participativa, le permite más derechos a las personas, reconoce la libertad de prensa, aunque pues eso ya se había reconocido socialmente, pero ahora sí está políticamente. Y lo más vital de todo, reconoce los derechos de poblaciones bueno, ya te respondo eso. Dame un segundo. Reconoce derechos de las poblaciones indígena y afro. También derechos a la mujer y derechos a poblaciones de protesta. Es por eso que es una constitución más democrática. Bueno, listo. Entonces,